muy simple. Este es el lugar donde las conversaciones fluyen sin filtros ni ataduras. Nos sentamos con personas fascinantes para charlar de todo, sin guiones ni segundas intenciones. El doctor Ventoso que hace denuncia. Sí, pero estuvo buena esa parte humana que contó de él. Por eso, yo no la conocía. Esa parte es la que porque yo le insistí bastante, le digo, no sea boludo, digo, no estés en personaje. Yo no tengo personaje. Digo, bueno, está bien, digo, pero tenés que contar cosas que la acerque a la gente. Sí. Qué sé yo, si vos mirás por redes sociales, cuando él aplaude arrancamos. ¿Querés arrancar ahora? Yo te sigo contando porque arrancamos así que. Dale. Sí. Bueno. Sí, ¿cómo andan? Buenas tardes. Mi invitado, persona fascinante el día de hoy, es el señor Matías Llanes. ¿Cómo andas, Matías? Muy bien, gracias por la invitación. Si vos miras, estábamos charlando fuera de cámara de cómo es la idea de este programa y demás. Si vos miras lo que más funciona en este programa y lo que más repica, el que más likes y vistas tiene de este programa es el que le hice a Guido Gómez. Ah, mirá. Que estaba con lo de la IA y demás. Sí. Que se explayó relativamente poco tiempo dentro de lo que es el ambiente nuevo que está encarando y demás. Y pegaron 2-3 fragmentos de sus viajes por el mundo y de que tenía que aprender inglés y demás. Creo que va por los 900 y pico de likes y 80.000 reproducciones. Linda experiencia la de Guido. Sí, y el segundo que más pegó es uno del Vasco, Milanesi, que habla del motorhome y lo que le cuesta mantenerlo y demás, que también va por 500, 600 likes y otras 70.000, 80.000 reproducciones. Mira. Cuando la idea de esto es mostrar a la gente, primero a la persona como quiere presentarse, y después lo que más me doy cuenta yo que lo que más tiene impacto es cuando la gente es, entre comillas, vulnerable, que no está siendo un personaje. Cuando está siendo el personaje, a no ser que el personaje sea muy simpático, te cagas de risa. Sí, tal cual. Termina alienando a la gente que lo escucha, lo ve y demás, ¿no? Y me ha pasado de gente que hemos tenido de invitados y que en el medio ahora no salimos al aire en vivo, ¿no? Pero en el medio me empezaban a llegar mensajes de amigos y demás, o de gente que no conocía alguna historia o algo de lo que estaban contando. Porque la parte de esto que vale la pena es donde la persona que está enfrente se saca el traje de lo que sea y se muestra tal cual es. Sí. Y cambia mucho, obviamente, el perfil o lo que estés haciendo en ese momento, ¿no? Debe cambiar mucho cuando viene un funcionario o cuando alguien que dejó de serlo, lo fue en algún momento o que tiene algún otro rol en la comunidad. Yo intento que sean la gente que sea original. Yo, si pago algún costo por lo que hago, es porque voy a pagar el costo de ser quien soy. El título es nada más que la verdad, es aparte del eslogan y de la parte judicial, jura decir la verdad. Es que cuando vos querés ser otra, cuando vos te gana el personaje, durás muy poquito. Y si no terminás preso del personaje, y hay algo que es filosóficamente más complicado, porque cuando vos haces un personaje, ¿quién sos? No sos vos. Y si no estás hablando vos, ¿quién habla por vos? Y ahí hay un montón de cosas filosóficas a metafísicas que no corresponden. Sí, pero bueno, con el paso del tiempo es algo que no tiene largo plazo, ¿no? Es algo que O sí viven una mentira. También puede ser, sí. ¿Cuánta gente viste que tenía todo, pero estaba psicológicamente torturado? Depende de lo que hagas. A mí me pasó en el caso de la función pública, cuando empiezo a trabajar en esto, 2015 más o menos, te daba cierto temor, ¿viste? De golpe venís de una vida de perfil bajo a estar expuesto en todos los medios o hablando o contando lo que estás haciendo, lo que proyectás hacer o poniendo la cara a veces por alguna situación. Y que tu opinión importa ahora. Claro, y que puede ser incómoda y bueno, es todo un desafío y una vuelta alguien me decía justamente esto, me decía, vos tenés que ser quien sos y va a estar todo bien. Y es así, es así. Después pasa el chubasco, ¿no? Cada 2 por 3 pagarás el costo No, obvio. Pero bueno, de alguna originalidad. Relacionado a esa experiencia puntual, uno si tiene convicciones, tiene valores, tiene conocimiento de lo que va a hacer y tenés ya la idea clara y planificaste de antemano lo que vas a hacer,
después todo se va dando. O sea, si vos tenés ese objetivo, ese norte ahí, obviamente tenés momentos malos, de tormenta, de chubascos, pero le vas a seguir dando para adelante. ¿Desde cuándo hiciste mucho hincapié en planificar? ¿Desde cuándo vos planificás hacia dónde vas? Y a ver, yo soy de planificar a nivel profesional, a nivel personal Ujú. no soy tanto de planificar, no me gusta mucho eso, pero a nivel profesional sí. Sí me gusta cuando voy a asumir un desafío por una cuestión de Ujú. responsabilidad con uno mismo, con el equipo del que sos parte, y en el caso de la función pública, con la comunidad en sí, requiere de una planificación lo que vas a hacer y como te digo, no solo planificar y ser profesional, sino también tener convicciones y valores de lo que vas a hacer, ¿no? Porque todo lo que hagas tiene muchas implicancias a nivel público. Y repica un montón de veces. En algún momento te das cuenta, pasaste de ser una persona privada a ser una persona pública, a de vuelta a ser una persona privada, te alejaste de la función pública. En algún momento de ese trance, de esos ides y vueltas, te pasan las dos cosas. La primera es que lo que vos decís replica positiva o negativamente en un montón de gente, decís, upa, pucha, tengo, mira qué bueno, o me tengo que cuidar. Y también te pasa del otro, que terminás la función y vos ves que hay algo que está mal y te rascas la cabeza y decís, pero ¿y no se dan cuenta? Y ya Ya no podés. no te suena más el celular, como dijo. No, no, igualmente me pasó hasta hace, bueno, me sigue pasando todavía, ya pasaron más de 2 años Ujú, de que no estoy en la función pública, hay gente que no lo sabe, que ujú. no estás más Pues y te llaman o te piden cosas o te viene alguna queja incluso también. vos votaste tal cosa, digo, yo me fui hace 2 años. Sí, sí, igual, o sea, lo explico, pero Ujú. también trato de dar una mano porque somos todos vecinos o ponerlos en contacto a esa persona con el funcionario que esté, si es que lo conozco o con el que conozca aún en la municipalidad. Porque uno tiene eso, ¿no? De querer resolver y que las cosas estén bien. Sí, siempre le vas a dar una mano al que te llama por teléfono, a ver cómo le puedes ayudar. Tal cual, tal cual. Mm. Y es lindo, es lindo. La verdad que Te sentís útil. sí, sí, Mm, sí, sí. Sin, no, de otras culturas que tienen el quid pro quo, ¿viste? Que te tarifan, te cobran, lo que sea. En el buen sentido, ¿no? O sea, con vos vas y te dirás, no, es asesoramiento, aquello, el otro. Acá tenemos mucho de que, no sé, cultura tana o qué, de favores, ¿no? Sí, Che, sí, sí. De querer dame una resolver. mano, sí, vemos cómo hacemos. De querer resolver, tal cual. Sí. Y te gratifica porque decís, pucha, no sé, perdiste 1 hora, 2 horas, pero no te importa. No, no, tal cual. Es así. A mí, por lo menos, me pasa así. Creo que a vos también. Y después, porque tiene sus intereses de Ujú, acá de alguna manera, ¿no? Uno tiene una familia, inversiones, lo que sea, un apego muy grande con el lugar, bueno, historias de vida, de nuestros padres ujú. trabajando acá, incluso mi abuelo también, entonces tenés un compromiso con el lugar. Uno no está de paso acá. ¿Por qué fuiste a estudiar seguridad? ¿Desde chiquito te gustó o Siempre me cómo era? ¿O gustó. tuviste un... No, siempre me gustó. Este, Bueno, no es una carrera común, no sé, no, voy a ser, es como no. decimos, voy a ser politólogo, no es algo así. No, no es una carrera común, pero siempre me gustó, obviamente, siempre el ser humano está determinado por cosas, Ujú, seguramente, ¿no? Pero siempre me gustó. Me han pasado ciertas cosas en la vida vinculadas a temas de inseguridad, que tal vez me hayan llevado por este lado, pero verdad que fue siempre una carrera no una carrera, porque es una carrera joven en ujú. realidad. Hice la, la licenciatura en la Universidad de la Policía Federal Argentina, en Buenos Aires, cuando la hice en el 2000, Ahí en 2000 Caballito. en Caballito, sí, a Coite y José María Ujú, Moreno, por ahí. 2001, sí, 2001 ujú. empecé la carrera, era una carrera que tenía muy poquitos años. Pero bueno, la encontré, ¿te acordás con el libro ese que había antes de las carreras y universidades Ujú. de la Argentina y me mandé? ¿Y qué es lo que ves ahí? El que está viendo del otro lado, sos licenciado en seguridad, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es un licenciado en seguridad? Un policía lo entendés, un detective lo entendés, pero
Bueno, lo que busca la carrera esta, que se ha ido perfeccionando a lo largo de los años y hay muchas otras universidades que lo hacen, es profesionalizar el abordaje a la seguridad, que es muy amplio, o sea, tenés materias que van desde materias de tecnología hasta sociales, obviamente políticas, de política pública, de conformación de las distintas policías del mundo, de cómo hacer un análisis de riesgo, una evaluación de riesgos, un plan acorde a lo que estás evaluando. Va por ahí la carrera y como te digo, se ha ido profesionalizando mucho, pero tenés múltiples abordajes. Hoy en día con lo que es tecnología es una carrera aparte, lo que es ciberseguridad, ¿no? Pero todo lo que es seguridad física, tanto para el sector privado como para el sector público, está abordado a través de esta carrera. Tenés que ver como sistemas, ¿no? Más o menos cómo hacer que los diferentes sistemas vayan andando entre sí o, Sí, o funcionando para que... tenés que combinar muchas herramientas y personas, ¿no? Y especialidades dentro de la seguridad. ¿Te costó irte para Buenos Aires? No, 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 me gustó mucho. ¿Mm? Me gusta mucho esa combinación de la ciudad con la vida que tenemos acá. Me gusta. Y cuando te vas a estudiar de joven es una experiencia también para mí muy enriquecedora, que me parece importante que los chicos la tengan, ¿no? A mí, otros opinan que no, que es mejor dejar a los chicos cerca, en Pinamar. Yo creo que esa salida a Buenos Aires u otra ciudad o esa primera experiencia de vivir solo es espectacular. ¿Te costó vivir solo? No, no, para nada. Ya venías, ya sabías cómo... Sí, sí. No es que llegó la noche y dice, che, acá hay falta comida. No, ¿Quién la no, hace? a mí me encantó, me encantó. ¿Dónde estabas ahí? ¿A la vuelta o estabas...? No, estaba en la zona de Palermo, así que tenía un trayecto, Linda entonces vuelta te daba. una linda vuelta hasta Caballito, sí. Mm. 132, ahí lo tomaba más cerca de la Facultad de Económicas y me iba Te lleva haciendo un para todos viaje. lados ese colectivo. Sí, Sí, atraviesa toda la ciudad. yo no sabía que habías estudiado ahí. Cuando yo te dije ahí en Acoite, Sí. José María Moreno, yo vivía a 2 cuadras de ahí. Ah, mira. José María Moreno 218, que también me hice un viaje largo, estaba estudiando en la Universidad de Morón. Entonces cada vez que pasaba veía que en la esquina estaba y yo me tomaba el tren. Estaba la universidad, por eso cuando dijiste la Universidad Claro. Federal, digo, debe ser esa. Sí, sí, un lindo Ujú, complejo que tiene su historia y después la experiencia de compartir pues tenía compañeros ujú, de todas las fuerzas civiles también, del ujú. ejército, de la armada, y es muy, muy enriquecedora la carrera. Acá la carrera terminaste en qué año más o menos. Y 2005, Ujú. 2005. ¿Y viniste para acá o cómo hiciste para ejecutar Sí, la carrera? ¿O la ejecutaste cuando? empecé antes de terminar la carrera en experimentar un poco en el sector privado, con Ujú, servicios en el sector privado. Y bueno, ya cuando volví ya tenía algo armado, ujú, una pseudo empresa, no alcanzaba todavía a ujú. ser una empresa, pero empezando a prestar servicios de seguridad. ¿Te costó el principio? Cuesta, pero lo que pasa es que cuando tenés esa edad, viste, tenés muchas ganas, un Mm, empuje bárbaro, mucho tiempo para equivocarte, para aprender, entonces son experiencias que están buenas ujú. y bueno, pudimos ir armando una empresa con el paso del tiempo, de los años, que después la terminé vendiendo porque es un rubro pesado, Ujú, el de la seguridad, la verdad que sobre todo el de la seguridad privada. Pero bueno, brindamos servicio a barrios privados en ujú. su momento, de seguridad física, a personalidades, o en eventos o recitales. Y, y bueno, y estuvo bueno porque no había en ese momento nadie que lo hiciera, nadie a nivel profesional Ujú. tampoco. Cuando decís pesado, ¿es por la carga o el ambiente? ¿O ambos? El ambiente, en parte, y después que estás vendiendo un producto que nadie quiere comprar, en realidad. O sea, acá vendés satisfacción, estás Ujú, vendiendo un café o en hotelería ujú. estás vendiendo Un confort. un confort, una Ujú, experiencia. Acá la gente contrata seguridad porque no le queda otra, ujú. que fue algo que siempre me incomodó un poco, ¿no? Porque uno tiene siempre El estigma del funebrero, más o menos. Sí, y sabés que, o sea, si bien
no todo puede ser perfecto y en seguridad ni en una ciudad no se puede tener una estadística cero. Sabés que las cosas se pueden hacer mejor muchas veces y no me gustaba eso de estar vendiendo servicios en lugares donde sabía que se podían solucionar de otra manera, que de Ujú. hecho no lo hacía en realidad. Una cosa es vender seguridad a un barrio cerrado o a un recital que requiere de medidas de seguridad por cuestiones siniestrales Sí, prevención, y contención. tal cual, que realmente es necesario y no lo podés delegar en nadie a eso. Es una responsabilidad del organizador y está bien que así sea y está muy bueno armar un plan de seguridad para eso. Ahora, después, vender una custodia en una casa, por ejemplo, que me pasaba en verano que venían familias que te querían contratar, pues eran épocas. Ahora cambió y Ujú. está mucho mejor, pero 2003, 2005 fueron, la gente se Hermosa, olvida, hermosa esa temporada. la Esa. gente se olvida, pero eran una cantidad una estadística que hoy en día si la tuviéramos estaría todo prendido fuego, pero yo me acuerdo en Cariló eran 40 robos por fin de semana. 30, 40, era una cosa bestial. Hoy tenés dos o tres Y estás en y problemas. estás en problemas. Bueno, esa era la época esa. Entonces era muy incómodo tener que ir a vender un vigilador privado en una puerta de una casa, pues sabes que no es lo que Ujú. corresponde. Tampoco está bien poner vigiladores en una esquina o llenar viste, de seguridad privada donde tiene que estar la seguridad pública. Pero bueno, ese es un poco el gusto amargo a veces que Ujú. tiene este rubro. Uno de los momentos que más creo que yo marcó la diferencia entre en el gobierno de Martínez, el antes y el después que hay en seguridad, y eso es tu gestión, porque hasta antes de eso habíamos tenido, inclusive el año anterior, varios hechos que estaban complicados, ¿no? O sea, yo me acuerdo bueno, el de Caminata, por ejemplo, que había sido, creo que Sí, fue en el 2014 o principio del 2015, sí. que le habían pasado bastante mal, ahí le había pasado bastante mal, bueno, la familia de Martín en su momento. eh, Después de ahí en adelante, Y y más o menos se mantuvo de esa manera. era un caos Pinamar, Ujú. en realidad, antes del 2015. Cuando llegamos la verdad fue una experiencia espectacular porque era tanto el desastre, ¿no? Y uno iba a meterse de lleno en eso, no solo a nivel seguridad, institucionalmente. Pinamar estaba haciendo agua por todos lados en diciembre del 2015, cuando entramos en el gobierno. Entonces era un desafío grande, grande, que ni siquiera me lo había planteado. En realidad yo lo conozco a Martín, siempre cuento la anécdota, en un asado, en estos que se hacen en los años de campaña, como un vecino para conocer a los candidatos, y ni me representaba entrar en política ni nada por eso. Me invita Martín a que lo ayude a armar el programa de seguridad en el marco de la campaña. Le digo, te ayudo en esto, pero nada más, no me pidas más nada. Y bueno, un mes antes de asumir o semanas antes de asumir, el que iba como secretario de seguridad se baja, me llama, me dice, Te tocó el 8. acompáñame por favor. Y dije, bueno, además me acuerdo, estaba, un día me llama, yo estaba con 40 grados de fiebre en cama, me llama y me cuenta esta situación. Y bueno, digo, no sé. Me dice, bueno, no me digas nada, acompáñame mañana a Buenos Aires. Vamos a ver a gente del equipo de Mauricio del área de seguridad. Pero ni me contestes. Bueno, agarré, viajamos, estuvimos con el equipo de Mauricio Macri en ese momento, un equipo muy, muy profesional, el que estaban planteando, y me empezó como a entusiasmar el desafío. Cuando llegamos, bueno, Viste que había bancada arriba como para decir, y era muy complicado, porque además no solamente el problema que tenía Pinamar, sino la provincia en general, también la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires, bueno, te acordás todo lo que conlleva, ¿no? Más el vínculo que ha tenido con Pinamar, caso Cabezas y otros casos, bueno, caso Perel y un montón de casos en los que fueron muy, muy oscuros. Entonces, bueno, te estabas metiendo en eso, en un año que era difícil, en una época que era difícil. Pero habíamos trabajado mucho, o sea, habíamos armado algún equipo de seguridad, mucho en la planificación, identificando cuáles eran las falencias que entendíamos que existían, definiendo también
iba a ser el rol de una Secretaría de Seguridad municipal, a nivel municipal, porque sabemos que la responsabilidad es de la provincia la seguridad. Entonces, vos sabés, Hay un gris que vos supiste sí, abordar muy bien, ¿no? O sí, sea, yo lo sé por cuestiones internas, pero los foros de seguridad que después se transformaron en Secretaría de Seguridad y demás, la seguridad es a través de impuestos, los impuestos son indivisibles, eso es una responsabilidad de nación y de provincia, de acuerdo al delito. La municipalidad no tiene comisario local que depende no, todo depende de las órdenes y demás que vienen de provincia o de nación, depende de la fuerza. Vos lograste darle la vuelta y sí. transformar la Secretaría de Seguridad proactivamente. Sí, desde un lugar de pensar, a ver, bueno, la seguridad es responsabilidad de la provincia, el Poder Judicial también, o sea, todo el sistema de política criminal depende de la provincia. ¿Qué hacemos con municipios? Sí, no, decía el comisario Valle investigue. Sí, Claro. dice, sí, muy bien, bárbaro. Y además pensar en esta locura también que tiene todo el sistema a nivel provincial, tan roto, ¿no? De municipios haciéndose cargo de cosas que no le corresponden. Entonces vos pagás ingresos brutos a la provincia y por otro lado pagás tasas municipales acá para que te den el mismo servicio o para cubrir las falencias del otro. Entonces tenés ahí Pagás como dos, tres una veces lo doble. mismo. Claro. Entonces, bueno, teníamos una Secretaría de Seguridad con un presupuesto importante, que en ese momento estaba alrededor del 10-12% del presupuesto total. ¿Para qué? Para hacer que, para llenar de vehículos de guardia urbana, de personal de guardia urbana, patrullando, ¿con Echarle qué combustible. sentido? Claro. Poner cámaras también, ¿con qué sentido? Si pones cámaras pero nadie las mira o nadie las evalúa. Entonces, además me decían, vas a asumir pero no tenés presupuesto. Y yo decía, ¿cómo no tenés presupuesto? Si tenés todo esto funcionando que no sirve para nada, es cuestión de ponerle cabeza y hacer Agarraste el una librito y dijiste ruta esto cómo era, vamos a ver cómo lo. tal cual. Y bueno, la primer falencia que encontramos fue que no se investigan los hechos delictivos. En la provincia de Buenos Aires no se investiga, salvo que sea un asesinato, un robo a un banco o algo muy grande, si no, no existe la investigación. O sea, existe a través de los fiscales que tampoco tienen herramientas, no tienen una policía judicial, nada. Así que imagínate que si apenas se investigan los hechos graves, nosotros pretendíamos que se investigue el robo de una bicicleta o el robo de una casa. Era, era pedirle peras al olmo, ¿no? Entonces teníamos nosotros las herramientas y empezamos a hacer eso, partiendo de la base o del criterio de que si yo esclarezco los pocos hechos delictivos que tengo, estoy sacando un delincuente de circulación y por ende la estadística la estoy llevando al mínimo posible. Y evolucionamos mucho ese criterio, lo fuimos profesionalizando a tal punto de tener bien mapeada la ciudad, con sus modus operandi, con franjas horarias en donde ocurrían determinados hechos en determinados días de la semana, entonces eso te podía ayudar a planificar mucho. Hasta registros de delincuentes, también con su modalidad, y dándote Por cuenta acá que, pasó el Moncho, mira, volvió a dejar marca esta. claro, Hizo. viste, bueno, esta cosa típica que tienen los vecindarios de decir, todos saben quién es el delincuente. Bueno, en realidad es una fantasía, nadie sabe quién es el delincuente, podés sospechar que aquel está en determinado comportamiento. Bueno, nosotros eso lo logramos profesionalizar y realmente saber quiénes eran los delincuentes que nos estaban operando en la zona. ¿Son muchos? Son pocos. ¿A qué llamas poco? 20, 50, 500. Sí, nosotros llegamos en esa época, te estoy Ujú. hablando, no sé ahora cómo ha ido Sí, pasaron evolucionando muchos eso, años. pero en esos años llegamos a tener un registro de 120 personas con algún tipo de situación con la cual han tenido algún inconveniente con la justicia, pero que realmente tenías operando en todo el partido de Pinamar, con toda la furia, estás hablando capaz de 15, 20 personas. O sea, 20 personas, vos agarras, vamos en tono El Padrino. Vos tenés un grupo de 25 personas y haces desastre en una comunidad de 40 y pico mil y la Bueno, sensación de inseguridad es terrible sí. si están más o menos nucleadas.
Sí, Y si no tenés una forma o sea, solamente 20, 25 personas te llevan a la comunidad a un problema serio de seguridad. tal cual. Sí, sí, sí. Y la única forma que tenés en seguridad es investigando los hechos que tenés, sean mínimos, o sea una bicicleta, sea lo que sea, tenés que investigarlo porque además podés hacerlo, tenés las herramientas. Lo hacíamos, sé que actualmente la Secretaría de Seguridad Municipal lo sigue haciendo, y es lograr los elementos probatorios que generalmente, con los que más fácilmente trabaja la municipalidad, son registros fílmicos que los presenta a la policía o a la fiscalía, ¿Mm? para dar con un delincuente. El que está del otro lado, que lo más cerca que tiene de idea de una investigación criminal es alguna tipo americana que miran alguna serie o algo por el estilo. Sí. Me rompían el vidrio de un auto, me hacían un escruche o me entraban a robar. Venía la policía, hacía la denuncia y demás. ¿Cómo actuaban ustedes? Nosotros ¿Cuál es el siempre, protocolo que ustedes impusieron? bueno, como primera medida era contar con la información, porque cuando llegamos no contábamos con esa información. O sea, Era la Secretaría de Seguridad, que de seguridad. claro, apenas te enterabas de los hechos porque la policía o no los comunicaba en ese momento, o comunicaba a algunos, o la gente decidía no denunciar. Entonces nos paramos arriba de esa comunicación, eh, que logramos el sumum de esto cuando pudimos implementar Ojos en Alerta en el 2019. Antes era a contacto con el vecino. Hicimos muchas reuniones con vecinos, implementamos un sistema de comunicación con ellos, más precario que Ojos en Alerta en ese momento, muchas reuniones vecinales y que el vecino nos cuente lo que pasaba en el barrio. Pero nosotros apenas tomábamos conocimiento de un hecho delictivo, ya teníamos conformado un equipo que bajaba al lugar del hecho, hacía un relevamiento de cámaras públicas y privadas, también de Esos eran contacto con los eran vecinos. empleados municipales, no eran ni policía, ni fiscales, ni No, nada. no, tal cual. Y ahí iniciábamos con los elementos que conseguíamos, obviamente en conjunto con la policía, porque la policía contaba con otras herramientas para poder trabajar, ya sea a través de policía científica o a través del personal que ellos tenían de investigaciones, pero motorizábamos la investigación. O sea, No se podían hacer los sotas del otro lado porque. Mm, estábamos ahí pinchando, sí. Y muchas veces es ir armando un rompecabezas, conseguís, por decirte, un vehículo pasando cerca del lugar del hecho a tal hora y es empezar a investigar ese vehículo que tal vez no tiene nada que ver o sí, eh, que tal vez apenas tenés la marca del auto pero no tenés el color. Bueno, es ir armando un rompecabezas hasta que tiene sentido y el fiscal tiene elementos como para avanzar en esa investigación. ¿Te pasó lo que es Vox Populi, que creo que en cierta medida es cierto, pero que metes preso la investigación de decir, determina que Edgardo Fulanito va preso, y a los 20 días Edgardo Fulanito va preso, y a los 60 días Edgardo Fulanito va preso, y dices, pero pará, ya lo metimos tres veces. Sí, a mí no me frustraba para nada eso. La verdad que no. Porque, o sea, no importa el nombre y apellido, lo que importa es que tuviste un hecho y vos tenés que lograr esclarecerlo. Entonces, si a Pepito fue preso en un año 3 veces por el hecho, bueno, el año que viene va a quedarse mucho más tiempo detenido. Entonces es trabajar con un objetivo que está bien claro. Y la realidad, triste realidad, que la gente muchas veces no sabe o no conoce o tiene la idea esta de las películas, de Ujú. cómo funciona, es que el sistema está muy roto en la provincia de Buenos Aires. O sea, vos o la policía detiene un delincuente, la realidad es que no tiene dónde ponerlo, tiene que llevarlo a comisarías que no están preparadas para alojar delincuentes. Desde hace muchísimos años se les habilitó para que lo hagan porque no hay en lugares carcelarios como corresponde para hacerlo. Entonces, es complejo para la policía, es complejo también para el Poder Judicial a veces administrar estas situaciones, y es una realidad que existe y está, y bueno, no ha mejorado para nada. Sustancialmente pasan los No, gobiernos y no, no importa quién esté, seguimos con el mismo problema. no, no, la realidad es que no ha mejorado. Por eso también
ahora como espectador, ¿no? Del otro lado con esta discusión sobre la ley penal juvenil, uno se pregunta, está buenísimo, pero la realidad es que si después en la práctica vos a ese chico no lo podés llevar a un lugar de detención como corresponde, es la nada misma, ¿no? Ojalá que no. Aparentemente están previstas, está previsto presupuestariamente que se acondicione todo lo que se tenga que condicionar como infraestructura para esto, pero uno tiene derecho a dudar porque hasta ahora han pasado muchísimos años y no se ha evolucionado en nada. A pesar que presupuesto hay, pues a mí a veces lo que me indigna, ¿no? A veces, todos los días casi, cuando vos mirás la policía de la provincia de Buenos Aires, que hoy en día tendrá 90.000 hombres, Lindo número. trabaja la mitad, porque todo el resto está de carpeta médica in eternum, o te encontrabas en la época de Bernie nosotros no teníamos patrulleros, pero sí había patrulleros para poner en las rotondas, ¿te acordás? ¿Sí? En verano, o sea, una cosa vergonzosa. Yo a veces pensaba, viene un extranjero acá y se encuentra con esto, payasesco, ¿no? Móviles policiales en la rotonda con baliza prendida, banderitas. Mire, hacemos, es el marketing de la seguridad sin seguridad misma. No, no, una cosa Es de total. locos, de locos. Vos estás acostumbrado, lo ves, lo entendés y me siento seguro porque veo los patrulleros. Pero en la parte coherente del coso, o sea, tienen que anunciar que tienen patrulleros, que Sí, muchos estaban rotos pero bonitos parados ahí afuera para demostrar que hay seguridad, cuando sí. la seguridad es otra cosa. Sí, bueno, esas fueron pequeñas batallas, ¿no? Saquen las banderas de ahí y a veces te topabas con esto que vos decías al principio, que no se sabe quién conduce a la policía. Y la realidad es que la policía la conduce la provincia. Legalmente te dicen que depende funcionalmente del intendente, pero que orgánicamente depende de la provincia. Obviamente, Sarasa. el empleado responde a quien le paga y a su superior directo, Sí, nada a ver, más. si depende del intendente y el intendente es el que, para el que escucha del otro lado, dice, mira, vos vas a pasar a ser un rango mayor del que tenés, tiene cierta coherencia. Si el que determina quién prosigue o no en tu carrera policial, que es todo lo que vas a tener en tu vida profesional, es el secretario o la provincia, vos vas a hacer lo que te dice la provincia, porque Sí, sí, tal cual, tal cual. Y después además imagínate a nivel organización, fíjate la frustración con la que carga ese personal, ¿no? Porque yo también lo vi mucho en la municipalidad, el personal dentro de una organización, cuando ve que el de al lado no trabaja o que tiene cierto arreglo para estar haciendo un adicional en algún lado o para estar con una carpeta, o sea, la frustración del policía no pasa porque detiene un delincuente y queda libre, pasa por estas pequeñas cosas del día a día. Y por eso te digo, indigna mucho, porque vos decís, ¿cómo no hay presupuesto? Hay un presupuesto tremendo, porque si tenés la mitad del personal policial de la provincia no trabajando, no sé si será exactamente esa la estadística, pero pero, anda por ahí, vamos a una parte, trabajan 24 por 48, o sea, siempre hay la mitad trabajando, si claro. querés, desde el Pero punto de vista matemático. imagínate eso a nivel económico, si vos pudieras direccionarlo a donde corresponde, tenés una fuerza policial, un FBI, tenés en la provincia. Yo lo que nunca, no entiendo, nunca voy a entender es por qué no, si vos trabajás, vos en tu hotel o lo que fuera, tenés una persona trabajando 24 horas seguido, te cae de trabajo, eh, lo que sea, y te manda preso porque es explotación laboral. Si yo trabajo más de 16, 18 horas por día, ya la cabeza no me empieza a funcionar, ¿no? Porque No, no, es yo tal lo cual. he probado de cosas que tenía que hacer y sobre todo en temporadas, días feos, que decís, bueno, voy a laburar y laburás a morir y estás, no sé, un día 16 horas, otro día estás 18, dormís poco, ves cómo te No, bañás. no, no. Y cuando terminan los días, en mi caso los días feos yo trabajo muchísimo, terminan los días feos y ya está. Y yo lo único que hago es de administración o de trabajar acá. Yo quiero extrapolar eso a una persona que está con un arma, está a cargo de su vida y y la de terceros, y tal vez en la hora 23 de estar despierto y trabajando de manera continua, porque no sé, 24 horas despierto estás más.
Porque bueno, no es que te despertás de la cama y empezás a trabajar, ¿no? Y a veces tenés que viajar y todo. ¿Cómo puede ser que la provincia de Buenos Aires no tenga un horario normal para la gente normal de trabajo? De alguien que decide sobre tu vida. No, es insalubre totalmente y bueno, viene mucho de este sistema también que la provincia traía de antes del tema de sistemas adicionales también, porque no es solamente esas horas que trabaja ese personal muchas veces sale de ahí a hacer adicionales a otro lado, muchas veces no en el lugar, a veces a 120 kilómetros a Mar del Plata. Entonces es un personal que está hiper sobrecargado, con muchas horas encima de trabajo, de no dormir como corresponde, de estar viajando, bueno, ese es el resultado, ¿no? ¿Qué puedes pedirle? ¿Cuál es la explicación lógica? No hay explicación. Nunca entendí por qué nosotros La tenemos misma, acá 24 por debe ser 48. la misma explicación lógica que del helicóptero con sirena, que tuvimos una temporada. Eso me había olvidado. No, bueno, Entonces, son cosas únicas que pueden pasar acá nomás. sí, sí. Y andás a ver quién lo estableció así y así quedó. Me gustaría saberlo, conocerlo, ¿no? A ver esa mesa, a ver cómo será cuando toman esas decisiones. Yo me acuerdo, no sé, de que empiezo a tener memoria, ese año 2000, que era algo que estaba desde hacía mucho tiempo. Pasaron 26 años y es algo que se sigue manteniendo, ¿no? O Sí, sea, es sí. la metáfora del mono que va a buscar la banana y que le electrifican la banana. No sabemos por qué, pero hay que Pero mantenerlo bueno, así. indigna mucho porque ahí te das cuenta que hay un presupuesto gigantesco, Y y es tenés lo un que te recurso digo. humano enorme. Si estuviera direccionado como corresponde, tendrías una fuerza hiper profesional. eh, y bueno, y la realidad sería otra de la provincia de Buenos Aires. Y vos hoy, no sé si lo conocés o la gente lo conoce, el Ministerio de Seguridad tiene muchas divisiones de la policía. La que mayor presupuesto se lleva, que es la de seguridad, que es la que tiene que ver con las comisarías, el patrullaje y lo que vemos. eh, bueno, se gasta en este tipo de cuestiones, pero después tenés policías que deberían estar muchísimo mejor equipadas, como la de investigaciones, por ejemplo, Que que es no la que, existen. es la que esclarece. Tal cual, claro. O la científica, o la de bomberos Ujú, también, que cumplen un rol importante, no tanto acá en estas ciudades, ujú. pero en las grandes de la provincia sí. Entonces, todo lo que es profesional es lo que más desabastecido está. Y es todo lo que más necesitas reforzar, porque es todo lo que está relacionado con la prevención o la reprimenda inmediata del delito. Tal cual. Las posibilidades que vos tenés de prevenir un delito con un móvil en una cuadrícula son ínfimas. O sea, el delincuente va a seguir siendo delincuente por más que vos pase con un patrullero con la baliza prendida, más anunciándote. Ujú. Vos tenés que salir a cazar. No sé, no sé si vale la comparación, pero es No, no, salir sí, eso, sí. es una policía proactiva que necesitamos. Tenés, cuando decís tenés que salir a cazar, tenés que ir a buscar al perpetrador para ver cómo haces para que lo evite. Yo estaba viendo unas estadísticas que, bueno, lo viste, que los europeos y Estados Unidos tienen muy buenas estadísticas. Estaba viendo una estadística que el 70% de los delitos lo cometen la gente que ya delinquió más de 3 veces. Sí, Era una cosa así. sí. Y después otro dato también importante, estadístico, la mayor cantidad de delitos los cometen personas jóvenes, entre los 16 y los 20 y pico años de edad. Cuando estás con la testosterona full. Sí, después baja muchísimo, baja abruptamente. Pero son datos, ¿no? Que a uno le sirven también muchísimo al momento de planificar qué es lo que vas a hacer o cómo vas a combatir la delincuencia. ¿Qué, qué es lo que más te llamó la atención cuando arrancaste? ¿Pasaron X cantidad de meses o un par de años? Y dijiste, ah, mira, esto es así. Y Porque vos podés planificar un montón de cosas, pero después la diaria, viste que. no sé si sorprender, porque fue una locura cuando entramos ahí, era tan grande el caos, pero al menos me pasó mucho esto en el trabajo con Martín de tener en claro qué era lo que había que abordar. Entonces, eso por un lado, y por el otro lado, no, a mí particularmente me ayudó mucho unas capacitaciones que en su momento recibimos de la Fundación Pensar Ujú. antes de asumir,
Que es la fundación del PRO. Claro, sobre gestión, ¿no? Ujú. Si bien uno venía con gestión en el sector privado, ayudó mucho a poder visualizar a lo que nos íbamos a enfrentar. Y algo que sí me acuerdo que me quedó una pavada, pero nos decían, el primer día de gestión va a determinar el resto. O sea, como empiece en el día uno, va a determinar toda su gestión. O Lo que sea, dejen o dejen de hacer ahí es como te toman el tiempo. claro, así que el día uno fue pateando el tablero ya, o sea, esa primera semana fue de esa manera. Sos jodido para laburar, ¿no? Así a mí me encanta empezar así. De hecho, me acuerdo, yo entré con un equipo mío de seguridad, no quedó ninguno. A la semana viene uno que lo habíamos puesto como coordinador, creo que de guardia urbana, no me acuerdo bien. Me avisa alguien que lo había visto con el vehículo municipal en Gesell un domingo Ujú. a la tarde. Bueno, Ahora fue. afuera. Porque no podía perder el tiempo con nada y quería tener confianza 100% en las personas con las que iba a estar trabajando en un contexto que era difícil y con personas difíciles, ¿no? Íbamos a estar en vínculo Sí, estás con con lo más complicado de la sociedad. tal cual. Así que bueno, así empezamos y bueno, y pateando el tablero. La realidad, Te respondieron muy bien los empleados municipales, ¿no? muy bien, sí. Eh, Cuando tenés ganas de trabajar y lo Sí, contagiás, muchas veces que todavía hoy lo escucho, a vos te debe pasar mucho también, hablando con colegas que te dicen, no, porque el personal, que esto, que lo otro, no solo digo en la municipalidad, sí, en el sí, sí. privado, no, cuesta encontrar personal, o sea, eso es mentira, siempre lo digo, o sea, al colega que viene y me dice, el personal es difícil, que esto, que el otro, preguntate vos cómo sos como jefe, ¿no? O sea, pues la responsabilidad de conducción es de uno. Y bueno, obviamente tuvimos problemas, tuvimos que acomodar muchísimas cosas, gente que tenía beneficios que no tenía que tener, hubo que ordenarlo, pero la respuesta fue muy buena. Y algo importante para mí, siempre lo que para mí es una regla básica en cualquier lado que cualquier proyecto que inicie, es lo administrativo antecede a todo. O sea, vos no podés tener un buen resultado operativo o un buen resultado en el servicio si administrativamente no estás en orden. Me acuerdo cuando antes de asumir en la transición, viste que vas haciendo con los funcionarios anteriores, me reúno, me muestra sala de cámaras, el taller, los vehículos municipales. Un cuadernito donde notaban las cosas. Sí, pasamos, claro, pasamos por una oficina toda cerrada, le digo, ¿y esto qué es? No, eso es la parte administrativa, me dice, y sigue caminando. Le digo, no, pará, esto, para mí mostrame esto, o sea, lo demás es una cámara más, una cámara menos, si funciona o no funciona, se va a arreglar, pero si vos administrativamente no estás ordenado, quiero decir, no conoces tu presupuesto, no sabes cuánto te queda presupuesto, no sabes del presupuesto cuánto es de personal, qué te queda para invertir, o sea, no vas a ir a ningún lado, vas a vender humo, que es Te- mucho lo que pasa, ¿no? eh, lo que vos decís es totalmente cierto en el momento en que un oficial escribe sobre cómo fue el hecho y en función de cómo escriba es después cómo va a ser la Claro, causa ni por la hablar, cual sí. la persona está completamente complicada o le dejó hueco por todos lados y un abogado lo sacó a los 2 minutos. Sí, sí, sí. Así que bueno, El poder de las palabras los es fundamental. primeros días estuvo abocado a todo lo, bueno, días y semanas y después siempre a lo que es administrativo. Para nosotros era importante, porque además la municipalidad provee a la fuerza policial también de muchos insumos para poder trabajar. De nafta, librería, repuestos. eh, bueno, a los 2 meses también terminamos haciendo una denuncia penal contra empleados que estaban robando combustible. Fue una, una seguidilla de todos los días, ¿no? De cosas que vas Pero fueron descubriendo. unos meses que lo acomodaste y después de ahí se entendieron que no se jode más y ya está. Sí, llevó más tiempo, porque lo quería nombrar. Una persona que ayudó muchísimo ahí fue Martín Corín, Ujú. que creo que has charlado en algún momento con él, que Sí, también es sí, una lo persona que tuvimos el sabe año mucho de pasado. seguridad. Con él, antes de asumir, veníamos planificando todo, cómo íbamos a trabajar. Era el director de seguridad. Y claro, los primeros meses terminó en una oficina administrativa tratando de poner en orden eso, porque también él era consciente que era importante.
Eh, no, te decía, llevó más tiempo, porque capaz que te acordás, en el camino tuvimos también que denunciar un comisario, Sí. eh, que fue algo difícil, fue muy difícil porque un efectivo policial en su momento vino a contarnos una situación. Bueno, tuvimos que llevar adelante esa denuncia, Vos sabés que, o sea, el, terminamos con amenaza, custodia el policial. que te escucha del otro lado tal vez no entiende de la psicología de ese momento. O Sí, sea, yo vengo, que soy el oficial fulanito, y te digo, dice, mi jefe hace esto, aquello y lo otro. ¿Y ahora qué hago? Tenés la responsabilidad sobre él, tuya, y todo lo de alrededor, a ver cómo. sí, 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 sí. Porque en ese momento deben pasar varias cosas por la cabeza rápido, más allá que sabés qué tenés que hacer, o que vas a ir al fiscal y demás. ¿Y ahora con quién hablo? Porque este tal vez arriba, o cómo hago. Sí, pues además era todo tan complejo que me voy acordando de cosas Ujú. ahora mientras hablamos. Eh, ¿Qué pasa cuando Mauricio Macri gana las elecciones? O sea, gana el PRO, que gana Nación, provincia, en este caso Pinamar. Fue un desafío también a nivel partido poder cubrir todas las necesidades a nivel conducción que tenían en cada uno de esos niveles. Así que en el caso de la provincia, nosotros convivimos con funcionarios del gobierno anterior Ujú. durante casi un año. Entonces, Y no había funcionarios para tanto opuesto que había. claro, era muy difícil, la conducción policial venía de esa época, había malestar, Ujú. no teníamos móviles acá, llegamos a estar con 2 móviles para todo el partido de Pinamar. O sea, era un vaciamiento muy grande el que había. Y en este contexto iban pasando estas cosas. Entonces, y al mismo tiempo tenías que dar respuesta a la comunidad, porque yo tenía reuniones con vecinos, con 20, 30 vecinos por barrio a veces, que te comentaban una situación complicada y vos eras la cara del Estado, teniendo que dar respuestas, ¿no? Y Sí, sí. transmitiendo. eh, No puede ser como Homero en mi una, primer día. No sé, estoy viendo. Claro, no, Tenés transmitir que. una confianza de que se está trabajando y demostrar que estás trabajando en serio y que después que saliste de esa reunión poder mostrar resultados también, ¿no? Con el panorama que tenías de todo lo anterior. Sí, claro. Lindo para Eso dormir esos meses, sí, era ¿no? complicado porque las reuniones eran a la tarde, a la mañana. También yo me había dispuesto a atender al 100% de los medios de comunicación el 100% de las veces. Habíamos establecido eso, ¿no? Y comunicar. Hacíamos un parte diario, todos los días, de todos los hechos que ocurrían en el partido de Pinamar, y lo mandábamos nosotros a los medios de comunicación. Algo inédito en ese momento, que veníamos de etapas anteriores donde se escondía todo. Entonces hicimos al revés, comunicábamos todo. Y eso te da también la confianza, tanto de los medios para con vos, de manifestar la situación que tal vez no es la mejor o como quisieras que ser, pero también hacia la comunidad. Sí, Y, sí, y sí. es como mostrar con la luz, vas alumbrando donde está oscuro para Sí, entre todos ver cómo salimos. sí, poner en contexto también a la comunidad, de alguna manera educar también de cómo funciona el sistema en la provincia, con sus virtudes y defectos. em, Era importante también, o sea, que yo también venía con la experiencia de ciudadano de en otras épocas de ir a reuniones con el comisario, que escuchaba y decía, el vecino me pedía, no, porque necesito una cámara en la esquina o necesito un policía. Me pasó una vez que había uno que andaba pidiendo ordenanzas penales. Claro, claro. Quería el consejo vote una ordenanza para que Bueno, pero lo metamos triste preso a la de gente. eso, que le decían que sí, encima. Sí, O sea, vos, no sé, al comisario le pedían un policía en la esquina y ponía al policía en la esquina. pero sacaban de otro lado. Claro, pero pará, y además, ¿cuánto tiempo lo vas a tener ese efectivo ahí? 2 días, 3, una semana, después estamos en la misma. Eh, entonces, era revertir un poco eso, ¿no? Escuchar, dar respuesta, no caer, que en otra de las que a veces escucho y me vuelve loco, del funcionario que te dice, no tengo presupuesto, no puedo hacer nada, o la policía la maneja otro. Ujú. No, pará, si asumiste la responsabilidad, Hacete cargo. hacete cargo, claro. Si no tenés presupuesto, da un paso al costado. Sí, sí. Y Este, está re son, jodido esto, no sabes lo que. son respuestas que no se le pueden dar al vecino.
no, la respuesta no tengo presupuesto, a mí Aparte, me... para la seguridad siempre hay plata. Yo lo Para vi. todo hay plata. Pero la gente, si vos estás en un problema, lo que sea, y la gente vos le decís, mira, necesito que me des una mano en esto, aquello y lo otro, la gente se presta para lo que es seguridad. Para seguridad y para salud, no. Yo lo que yo viví, mi experiencia de lo que, del feeling es que vos tenés un problema, lo planteás bien y hay buena voluntad desde el otro lado. Sí, hay que tomar decisiones a veces, y ahí yo soy un poco capaz más duro con eso. Y te lo cuento con una anécdota también. Esto que me decían, no, en seguridad, ojo, porque no vas a tener presupuesto. Yo miraba y decía, ¿cómo no hay presupuesto? Estás bancando todo esto. Y hubo que tomar decisiones difíciles. Había personas que tal vez no trabajaban o no estaban en condiciones de trabajar y hubo que hacer, con el procedimiento que corresponde, sacarlas de la municipalidad. Y bueno, me acuerdo en esa época las autorizaciones de compras caían en el secretario de Hacienda en esa época, que era Federico Pansieri. Yo iba con el pedido, pero también con la solución. Digo, hice todas estas eficiencias a lo largo del año, cuento con este presupuesto Largame el cheque, no sé, es así. para poder invertir en estas cuestiones que para la seguridad van a ser importantes. Y pasa en la municipalidad también. O sea, hay presupuesto, hay, No, ¿no? de Lo que recursos y pasa es que dinero hay un montón. tomar decisiones, Y que a no puedes veces no quedar son bien cómodas, con todo el claro. mundo. Una cosa, los recursos son finitos, existen y son, Exacto. son grandilocuentes. Si querés llegar a todos lados, bueno, esa es la parte donde que muchas veces dicen, no, ¿cuál es tu prioridad? Mi prioridad es tal cosa, mi prioridad es tal otra. Y después haces agua en todos lados porque son todas prioridades. Bueno, puede tener 80 prioridades. Vos tenés que tener Sí, 3 4 5 y después el resto está subyugado a eso. sí. Y Porque además tenés la ayuda que nadie la ve, que es el de la ley de los municipios, te establece todos los procedimientos. Eh, Vos tenés que, cuando armás el presupuesto, tenés que armar tus políticas presupuestarias y ahí determinás esas prioridades. Vos planificás el año que viene qué es lo que querés hacer. Eso muy pocos funcionarios le dan bola, pero es un ejercicio que es espectacular, porque Fede debería estar re contento con vos porque no tenía que hacerte las políticas. a mí me encantaba, sí, me encantaba hacerlo. Porque si no, Hacienda termina siendo de muleta muchas veces de muchas otras áreas para poder Y después armar el cuando presupuesto. me tocó ser jefe de gabinete, lo aplicaba mucho eso también del otro lado del mostrador, ¿no? Me acuerdo algún funcionario que venía así, no, necesito contratar a un profesional X en el mes de agosto. ¿Cómo? ¿No te acordaste el año pasado que ibas a necesitar ese profesional o que querías ampliar un área o lo que sea para poder Mm. haberlo podido trabajar de otra manera, ¿no? Eso no Vamos está. a hacer un paréntesis, porque vos sabés de lo que estás hablando. Explicarle al que está del otro lado las políticas presupuestarias y el por qué es importante lo que vos acabas de decir, porque para mí es muy importante. Pero explícalo para que se entienda bien. Es, Para el que no sabe nada, no, del otro lado sí, está Cachito que no sabe nada. simple es la planificación de lo que el área va a hacer. Eso cada secretario de la municipalidad en cada área planifica, o sea, nosotros ahora estamos en el 2026, para el año que viene ya en el mes de agosto empezaríamos a trabajar las políticas presupuestarias para el año que viene, a trabajar el presupuesto. En función de lo que te pasó el año pasado, Claro. este año corriente, decís, mira, este año anduvimos muy bien en esto, aquello y lo otro, pero me gustaría ver cómo ahorro para poder gastar más en tal Claro, lado, es en el mejor de los casos, ¿no? como debería ser. Las políticas presupuestarias es algo conceptual, ¿no? Es decir, vengo implementando estos programas con este personal, con estos recursos. Bueno, el año que viene, ¿qué voy a continuar y qué voy a discontinuar porque no funciona? No sé, estoy en el área de cultura y tengo un taller que van 3 personas
por semana. Bueno, ¿funciona? ¿No? Capaz que no, capaz que sí, depende de Sí, lo que tenés sea. otro que estaba rotado y tiene 45. Decís, bueno, vamos a ampliar el de 45 Claro. y de Digo, última capaz que matamos el de no va el 3. ejemplo, porque capaz que los tres son tres, estás un curso, no sé, de algo muy específico que vale la pena, no lo sé, no. Pero Es donde digo, vos marcás qué es lo que van a hacer. claro, eso tenés que hacerlo con mucha responsabilidad porque lo que vos decís, vos tenés que trabajar en eficiencias dentro de tu área. No es se me ocurrió abrir un área nueva y amplío el presupuesto. Te despertaste hoy y dijiste, che, ¿por qué no tengo un profesional que haga tal cosa? Che, Matías, necesito tanta plata para... Ahora vamos a hacer tal otra. Eso es lo que debería ser, ¿no? Que es algo Claro. normal, pero bueno, Y, y ahí es donde vos te encontraste el quiebre desde estando desde jefe de gabinete con que hay mucha gente que se despierta un día y dice, ahora vamos a hacer tal otra, tal cosa. sí, Y ahí vos decís, bueno, pero prepáralo para el año que viene. sí, Para este año no tenés presupuesto. tal cual, sí, Porque si no, o sea, es la parte importante de la planificación, sí. que era lo que hablábamos al principio. Sí, sí, sí. Y eso y después pasa por una cuestión de dignidad de uno como funcionario y como conductor de un área. Vos no te puedes permitir en un área tener gente que está en la casa con carpeta hace 2 años y vos no hiciste nada. Y otras barbaridades que ocurren, ¿no? ¿Son Eh, pocos o hay muchos? ah, Sin entrar en detalle del coso, pero es como hablamos al principio, que tenés 25 maleantes que te aterrorizan una ciudad. no, Por- son pocos. Hoy no sé, no Ujú. lo sé, te No, puedo pero no decir. cuando fue, cuando era. Pero a mí me tocó asumir como jefe de gabinete y tener 70 personas que estaban con carpeta médica, vos me decís, poco, mucho, en 1.500 empleados, El 5%. claro. O en esa época veníamos de la pandemia y todavía gente trabajando remotamente Ujú. y te encontrabas con personas fichando de vacaciones, o sea, se habían ido y me aparecían fichadas, estaban me acuerdo uno en Entre Ríos. Subió la historia a las redes sociales. Claro, y tenés que tomar decisiones. Y sí, Y otras que a veces son más grises, encontrarte con personas que vienen cobrando bonificaciones de años anteriores mal asignadas, que son a veces del 70% del sueldo. o sea, cobran el 100 del sueldo más 70% Claro, adicional. y tenés que tomar una decisión con eso porque está mal. Mm. O sea, eso, bueno, calculo que seguirá pasando, pero está mal, es injusto y genera mucha sensación de injusticia dentro de la Sí, organización también. te genera ruido. Imagínate, vos sos un empleado, trabajás en un área ponele que seas un empleado proactivo, con ganas, y cobrás 100 pesos y otro en otra área, ponele que sea con las mismas características, a veces peor, Ujú. cobras 170, casi el doble. Y ahí es donde generas desgano y generas apatía y es todo lo mismo. Así Y es, es donde se nota cuando vos tenés dirección en el área que cuando no la tenés. sí. Y Pero bueno, ahí creo que hay que trabajar mucho en eso. Para mí es importante, no es una cosa menor. Yo creo que, no sé, a grandes rasgos te podría decir que esta municipalidad está excedida o, en un 30% fácil. me sacaste la pregunta que te iba a decir. Sí, O sea, del momento en que vos estabas, tranquilamente sobraban, porque no había tarea para darle o cosas para hacer, más o menos unas 300 personas. lo que pasa es, no, 400. no es solo que no haya tarea para dar, porque cuando vos hablas de una organización, la tenés que mirar completa, Ujú. ¿no? Entonces vos tenés 1.500 empleados, capaz que en un área la tenés sobreexcedida, Y, otras le falta personal, y lo tenés que ver cómo lo acomodás. como pasaba en una época en servicios urbanos, que Ujú. no tenía personal, debería ser el área más Por importante excelencia. de la municipalidad, claro. O sea, el objetivo del municipio es Ujú. ese, es alumbrado, barrio y limpieza, Sí, que es de hecho donde salen la mayoría de todos los recursos. tal cual. Entonces, ahí, bueno, ya es una cuestión a nivel de la máxima conducción del municipio de determinar cuáles son las prioridades y dónde va a direccionar los recursos. Entonces ahí vos te encontrás con que no es solamente personal, que seguramente hay excedido, también personas que cobran sueldos que no deben cobrar. No está, no sé, bonificación ¿cómo es? Por mérito.
está previsto en el convenio colectivo de trabajo. Andá y sacala. Yo me esmeré mucho. Claro, pero yo te puedo dar una bonificación por mérito por un trabajo determinado una vez en el año, no sé. No, permanente. Claro, no permanente. Gente hace 10 años cobrando una bonificación así. Premio a la excelencia. O por disponibilidad horaria permanente. ¿Cuántas horas trabaja una persona? ¿O cuántas horas extras puede trabajar una persona? Con el recurso de horas extras siempre hay ruido. Por Sí. momentos se acomoda, no importa el gobierno que sea. Después, generados por tres, generan ruido, y después se vuelve a acomodar y genera ruido y se vuelve a Sí. acomodar. Sí, hay funcionarios muy responsables con la asignación de horas y otros Sí, que no. porque aparte la estructura es tan grande, porque una estructura de 1500 personas, lindo para manejar, ¿eh? Sí. A mí se me complica con 200 y pico. 1500 es todo un desafío, como haces para que cada Y uno es una haga. estructura grande, estamos hablando de 10, 12 secretarías, más las direcciones que cada una tiene, más las coordinaciones. Sí, y que te llegue el ruido desde abajo hasta arriba en el mediano plazo, que, porque muchas veces se aplaca en el medio. Tema asesores, Mm. también lo mismo. Y bueno, ahí, Asesores del Consejo Deliberante. y bueno, eh, y bueno, había presupuesto, había que usarlo, dijo. Claro. Es, Él me dijo una persona que estaba en política una vez, Edgardo, si el presupuesto dice 10, yo voy a usar 10, es porque hay que usarlo todo. bueno, Después terminaba el año y hacía beca, compraba vehículos, lo que como, sea, pero él quería usarlo todo. como presidente del Consejo Deliberante llevamos adelante un proyecto con Ujú. Soledad con Roberto Boggio, que bueno, aprovecho y lo desafío a que lo levante de vuelta con Rapalino, para trabajar en otro formato de asesores en el Consejo Deliberante. Es que en realidad, Pero perdón, aclarar, porque lo capaz la hace- gente no sabe ah, cómo es un asesor en el Consejo Deliberante. Es una única persona por concejal. O sea, cada concejal tiene un asesor, sí, o que tendría que ser como un secretario privado en realidad. que termina siendo, claro, secretario privado. Ahora, ¿da para tanto un Consejo Deliberante local? Pagarle más al concejal de último, y que Claro. se rompa los cuernos él en ver No, cómo pues lo después hace. te encontrás con que en algún proyecto importante, yo me acuerdo, plan director, apenas llegué al Consejo Deliberante, me entra plan director de Cariló. Yo, la verdad, era algo que excedía mis conocimientos completamente. Entonces, capaz Toma, que, acá lo tenés. ¡Pla! claro, en Y me lo probás rápido. en determinados proyectos vos podés acudir a un asesor, pero por un tiempo, para un Sí, proyecto determinado. aparte, el concejal está para legislar. Y si necesita asesoramiento, tiene que ver cómo hace. Porque yo puedo tener 12 asesores. Bárbaro, para gastar en el año. Bárbaro. Viene un tema de legales. O el plan director de Cariló y tenemos que ver por cuestiones legales para que no choque con la ley de paisaje protegido y todo. Bueno, tengo que contratar un abogado. Claro, ¿No? Porque tengo que hablar solamente de eso, no es que contrato un mes un abogado para que vea todo. Y aparte que después los que mejores están no quieren poner la fichita, el coso y demás. Te dice, yo te asesoro, vení, te cobro, vemos cómo claro, arreglamos. tal cual, sí. Porque tengo que ir a poner la... Proporcionalmente, además, si el Consejo Deliberante tiene 12 concejales, más los empleados del Consejo, a que los son secretarios de 3, bloque. claro, pero Y, casi, o sea, por eso, además ya hay secretario de bloque, ujú. más los asesores todo el año. Así que necesitas Lo encontrar un pongo como equilibrio. ejemplo Pero, bueno, con un área específica. pero sería más honesto hacer un sistema ¿cómo se llama esto? Cuando no te lo reconoce la obra social y después te lo quedas Así con como la... un reintegro. Sería mucho más honesto tener tanto dinero para reintegro que vos agarrás y decís, mira, plan director, bien, bárbaro, yo quiero hablar con el arquitecto fulano de tal o con el urbanista fulano de tal. ¿Cuánto sale la hora? 500.000 pesos. Bueno, toma, te doy esto, haceme la factura, acá te pago, vas al presidente del Consejo Deliberante y decís, mira, gasté tanto porque necesitaba, que es para eso, Tal porque cual, sí. el sistema Bueno, el actual es, proyecto tenía que ver con un formato así. entonces, Obviamente no prosperó, no salió creo que ni de la comisión, pero cuando yo, bueno, cuando yo era concejal, el que pagaba, el único que se pagaba el celular era yo, el resto se lo pagaba el municipio.
Claro, Hubo un concejal que se fue afuera, estuvo 20 días en Europa y era de los que hablaba de honestidad, transparencia y demás, y se lo pagó todo el municipio. sí, Cuando sí. yo fui, hice un proyecto, 9-1 perdí. Claro, no, Digo, bueno, pero vamos a votarlo, bueno, 9-1 perdí. No, sí, después sí, después se lo empezaron a pagar más adelante. Entró Propini y ya después cambiaron las cosas. claro. No, Si no, el Estado es bobo, ¿viste? Dale, dale, dale. Hacemos el discurso, la barricada, que esto que lo otro, somos buenos, los otros son malos, los otros dicen que son lo bueno y que vos sos el malo, y después al final del día, como decía Mauricio, pero la mía está, ¿no? sí, es muy importante trabajar en eso. O sea, que en algún momento alguien se preocupe en esta cuestión, ¿no? Bueno, a nivel nacional hay una intencionalidad que esperemos que sea cierta de realizar estas eficiencias en el Estado. Pero es a nivel nacional. Las provincias y los municipios Es otra tienen que historia. hacer lo suyo también. Y la provincia de Buenos Aires necesita de alguna manera reacomodarse. No, por eso ya te ponía el ejemplo de la policía de la Es, provincia. En educación pasa lo mismo a nivel provincia, a es nivel una provincia. cosa que si vos pensás seriamente, más allá de lo que vos pienses como que vos estás del otro lado escuchando, mirando esto, de lo que vos pienses como que te gusta el gobierno nacional y no el provincial, o te encanta el gobierno provincial y no el nacional, la seguridad y la salud por constitución de la provincia y de la nación son responsabilidad no nuestra. Y el 50-60% de nuestro presupuesto se va en esos dos ítems. Mm. Es algo que más allá de todo, en algún momento, y pasó gente del PRO, pasaron los radicales, pasó el peronismo, más tiempo el peronismo por una cuestión de votación popular, pero no, no damos pie con bola. Y después nos quejamos que las tasas son caras, lo que sea, pero si no, si no querés, si querés tener seguridad, la tenés que pagar. Si querés tener salud, la tenés que pagar. Sí. Es un tema Y la realidad es que no hay nadie ocupándose de eso que diga, hay que solucionarlo. y como ciudadanos tampoco lo reclamamos, ¿no? Al Es que no, final del día. el discurso va y se pierde. Sí, Yo una vez cuando Scioli era candidato a presidente lo quise declarar persona no grata, casi me sacan a patada del Consejo Deliberante. Claro, porque nos había pasado algo como lo que vos estabas contando. Está entregando los patrulleros y decían caminos rurales, no sé qué, y eran toda una mentira, era la zaraza para sacarse la foto, porque estaba en campaña y después se quería ir esos patrulleros y iban todos para Madariaga, porque no tenemos caminos rurales claro, nosotros acá. ¿No? O sea, mostré la foto, había un montón de patrulleros, pero los que nos quedaban acá eran poquitos. sí, Y vos decís, no, bueno, pero para sacar la foto y llenar, que muchas veces lo que yo veo es que el municipio de Pinamar durante enero y febrero está intervenido de facto, con un montón de gente que no conoce nuestra idiosincrasia, ni conoce nada, y viene y tenés retenes de cualquier lado, de cualquier manera. En los últimos años, por lo menos sobre Bunge, alguien les hizo entrar en razón porque hacían los operativos sobre Bunge, trababan la rotonda y te traba todo, porque cuando vos trabas la rotonda de uno de los lados de Bunge y Libertador, automáticamente congestionaste el centro. mm, Porque por más que tengas el retén en Show o en Marco Polo, congestionaste todo el centro porque la gente que quiere seguir delante se frena y eso frena la rotonda y eso te frena sobre Avenida del Mar y te frena sí. sobre Libertador. Todos esos operativos, la realidad es que No. son de imagen y muy poco efectivos para nada, ¿no? Y para cascar a los turistas muchas veces. Sí, a los locales también. ¿Mm? Esa siempre fue una discusión que tuvimos con la provincia en su momento y no la pudimos evolucionar a esos ¿Mm? controles, muy poco. O sea, esos operativos estáticos que paran a una pareja de ancianos, ¿Mm? a una familia, al solo efecto de pedir documentación, ¿con qué sentido, no? Llenar la planillita y decir Por que eso. hiciste tanto controles. Sí, Porque a mí me pasa, yo son las 2 de la mañana, tengo que ir a Cariló, me paran y digo, yo tengo que ir a buscar a la gente, se me va el colectivo, tengo que ir porque no hay colectivo, no, lo que además son sea. operativos muy anunciados, ningún delincuente va a ir a zambullirse ahí, ¿no? Y aparte que están estáticos durante toda la temporada, o sea, Claro, uy, me olvidé, ¿viste? sí. Digo, hizo poco lo Está que se bien, hay que reclamación. hacerlo, dar una imagen de seguridad es importante porque siempre digo, la seguridad tiene los dos componentes, el componente objetivo, que es lo que vos efectivamente estás haciendo para reducir el riesgo,
Y el subjetivo también. Y la comunicación. El subjetivo es muy importante, no es como decía, creo que era Aníbal Fernández, ¿no? Que la seguridad es una sensación, la inseguridad es una sensación. Esa sensación es muy importante. Vos podés estar muy seguro acá, pero si te sentís inseguro es lo mismo que nada. O sea, tenés que estar y sentirte. Y al revés, Ujú. digamos, si te sentís seguro, podés no estarlo tal vez. Bueno, es importante, tiene esos dos componentes que uno como responsable de seguridad tiene que atacar. El Consejo Liberal, ¿cuál seguridad fue la que más te gustó? Y era lo que Porque vos yo pasaste por todos más, lados. claro, sí. Porque seguridad estaba en lo tuyo y te sentías Y recómodo. estuve, sí, del diciembre del 2015 a diciembre del 2019 estuve como secretario de seguridad, que era lo que, claro, lo que yo, a lo que me dediqué siempre y para lo que me formé. El último año también tuve el del 2019 la Secretaría de Gobierno a cargo y después, bueno, ya estuve 2 años como presidente del Consejo Deliberante y los últimos 2 como jefe de gabinete. Entre jefe de gabinete y consejo deliberante, ¿con cuál de los dos te quedas? A mí me gusta lo ejecutivo, O sea que te tuviste que comer 2 años en el consejo sí. deliberante. Nada más me gusta el trabajo y me acuerdo el primer día que llego a las 12:30 del mediodía no quedaba nadie. Lo llamo a Martín, le digo, che, ¿dónde me mandaste? Le digo, ¿qué hago ahora? Me dice, no Filosofá. sé, andate con tus hijos a la playa. No, eso me mataba, porque además uno es, como le pasaría a cualquier vecino normal, ¿no? Te están pagando un sueldo para trabajar. Y bueno, después Y se vino la pandemia encima y hubo que reinventarse con otros trabajos. Bueno, me puse a disposición en su momento para colaborar con el abordaje a eso que estaba pasando, en la conformación del CCA, que es ujú, el centro de consultas en ese momento, y con eso y con eso, te claro. mantuviste entretenido Sí, 2 años. sí, sí. Sí. No, o sea, es lindo, pero te tiene que gustar. El consejo deliberante es para cuando tenés más de 60 años, 50 y pico largo. Sí, y es un puesto el de concejal que requiere de mucha responsabilidad y de formarse mucho también. Uno trae una formación, pero después en el camino también tenés que formarte y dedicarle tiempo a los temas que estás trabajando. Y aparte estás tratando un tema y te sale uno hablando de Vietnam, de lo que fuere, y el discurso, y vas y vienes, y qué tiene que ver con lo que estoy hablando ahora. Pero es un rol que hay que volver a rescatar, ¿no? El del concejal. Es un rol que me parece que debería ser muchísimo más proactivo y combativo incluso también, ¿no? Es el lugar para cuestionar sin tener vergüenza. O Ujú. sea, muchas veces uno ve como que les avergüenza preguntar. Hasta eso, ¿no? Algo. ¿Qué enseñanza te quedó del consejo deliberante? Decís, pucha, esto está piola. No, a mí o sea, hubo temas que tuvimos que trabajar. Uno que fue mucho fue el del plan director de Ujú. Caniló, que fue polémico en su momento y ¿Eso en qué quedó? Porque ahora está de vuelta, ¿o no? sí, ahora está de vuelta. En su Salió momento, rechazado, ¿no? bueno, en su momento eh, se bajó, como me acuerdo, porque fue uno de los primeros proyectos que tuve que estar como presidente ahí del Consejo Deliberante, se bajó a comisión y entró en un proceso de mucho trabajo de participación comunitaria, que habilitamos el Consejo para eso, para que bueno, los funcionarios puedan explicarlo y las instituciones intermedias pregunten, los vecinos Mm. participen y estuvo muy bueno y se generaron modificaciones que en su ¿Y momento, eso, qué periodo de tiempo te llevó ese? meses. No fue algo de la noche para la No, mañana. no, llevó muchos meses. Y lo hicieron de manera tal que hacían acercar a los interesados a que... Sí, o sea, fue el rol que asumimos Ujú. en ese momento del Consejo Deliberante. Además, si mal no recuerdo, tocó ahí en pandemia, así que era todo virtual y hubo que generar todos los espacios esos virtuales para poder trabajarlo. Y estuvo muy bueno porque creo que algo que se fue perdiendo en Pinamar, vos lo viviste mucho, había otra participación. Sí, Había otras instituciones intermedias mucho más proactivas, más metidas en las cosas de la comunidad. era como más fácil llegar. Se está perdiendo eso. Sí, pero bueno, también había Era llegar y que gente, te den bola, ¿no? claro, había gente que era combativa Ujú. realmente, y estaba bueno que así sea, ¿no? En su Pero era momento, combativa sobre el tema.
no combativa con la persona. No, combativos con el tema, pero se le daba profundidad a las cosas, se discutían y eso se fue perdiendo. Hasta llegar a este punto, al menos a mi modo de ver, donde no pasa nada de eso. O pasa poco, o son pocos las personas que se animan a, a levantar la cabeza y a hacer algún cuestionamiento. Esté bien o esté mal, estés de acuerdo o no, pero eso es lo que genera Vos tenés ese que debate. participar en tu pueblo de lo que querés. No sé, yo tengo un problema. No tengo otro lugar donde ir a vivir. No es que sea, no, a mí me gusta Canadá, pues voy a ir a la nieve y voy a jugar con los alces. No, no tengo otro lugar donde ir. Ni en Argentina, ni... No sé dónde podría ir a vivir que no sea Pinamar, que me sienta cómodo. Y para estar un rato, sí, un mes de vacaciones, bárbaro. Después puedo estar 15 días en otro lado, ¡ay, qué bonito! Pero lo mío es acá, yo estoy acá y esta es mi idiosincrasia y a mí en el verano se trabaja, no se toman vacaciones y en el invierno ver qué es lo que tengo que hacer porque tengo que mantenerme activo porque si no hago las cosas ahora que voy a esperar a tener 50, 60 años para hacerlo y a mí esto me enriquece, ¿no? No tengo otro lugar donde ir. No, tal cual. Entonces tenés que intentar defenderlo. Sí, partiendo de la base que es un lugar fantástico y donde uno se ha desarrollado y donde hay también un camino hecho por familia, ¿no? Sí, ni hablar. Y que tiene una proyección también fantástica, ¿Mm? con desafíos, pero que requiere de que la gente se involucre. Sí, y sobre todo en estas etapas que, con estos temas que son tan importantes, porque ah, no para que salga como vos querés, escucha el otro lado, no, esto no tiene que salir como vos querés, pero sí lo que vos podés tirar, desde que alguien te diga, che, mirá qué bueno, esto no se nos había ocurrido, bárbaro, ya está, hiciste tu aporte. Después sí, seguir renegando si no te gusta cómo va a terminar el resultado final, pero al menos, si no, no somos una común unidad, no somos una comunidad. Somos corderitos que vemos lo que está arriba y decimos, ay, qué bueno Sí, que bueno, está. puntualmente con el proyecto Pinamar 2050, que generó revolucionó de alguna Mm, manera el pueblo, está bueno que haya pasado, Ni ¿no? hablar. Me parece positivo. Ne- Sacando, te guste o no, seguramente, la verdad no lo he n- leído en profundidad. Necesitamos un norte de 2030, 2070, 2100. Necesitas un norte a donde ir. Es importante esa planificación, es importante que se dé este proceso que te contaba con el que pasó con el de Cariló, ¿no? Que la gente participe, se exprese, pueda conocer la realidad y el detalle de ese plan, o haya actores intermediarios que puedan comunicarlo también, que hoy no veo que ocurra. En realidad, salvo el otro día lo escuchaba a Lucas Ventoso, que él tiene su mirada. De hecho, lo escuché acá charlando con vos, lo llamé, le digo, te felicito por haber Me salido, dijo. porque me gustó volver a escuchar gente que, que se anima a expresarse, ¿no? Y bueno, que haya leído el proyecto, básicamente, ¿no? Pero ves a nivel político los que tienen una responsabilidad política hoy y no los ves expresarse demasiado sobre cuestiones que son más técnicas, que es importante que el que es concejal hoy las conozca y las pueda transmitir a la comunidad, por qué son buenas o por qué son malas. Es importante que la comunidad se involucre. Sigo insistiendo. No les gusta que diga esto, pero sigo insistiendo porque yo voy a seguir siendo Edgardo. Hay que hacer una audiencia pública por localidad, Sí, hacer unos tendes. sí, Si el sí. que está del otro lado sabe qué va a pasar con su alquiler, con su propiedad, con su comercio, con su trabajo por Pinamar 2050, la municipalidad hizo un trabajo espectacular. Si vos no tenés ni idea de qué estamos hablando, y del agua, y de esto, y del otro, y cosas, no hacen un buen trabajo, porque el futuro de Pinamar se decide ahí. ¿Lo tenés que tener escrito? Sí, que se llame 2020, 2030, 2030, 2050, ¿no? Pon el nombre que vos quieras, pon el profesor Girafales si querés, pero vos tenés que saber hacia dónde vamos. Y si no te gusta, tenés que manifestarlo. Después, cuando hablaba con Lucas, yo le decía, que dé la matemática. Si da la matemática, después vamos a la discusión filosófica. Quiero tener sobre la entrada Sí, de Pinamar edificio de 10 pisos, no quiero tener ningún edificio, quiero tener 25 pisos, quiero tener 50 pisos. que eso en definitiva después lo va a determinar el mercado, Ni pero, hablar. pero la cuestión de fondo es importante que esté bien abordada, que después va a ser también responsabilidad del Consejo Deliberante, ¿no? En la medida, esto es
Es un bosquejo. Un bosquejo, claro. En el momento en que vayan con el proyecto, ahí Pinamar 2050 va a tener nombre, apellido, botas y demás, ¿no? Exacto. Y bueno, que contesten todas las preguntas que se hicieron en la audiencia pública y todo lo que participó cada uno. Esa es la parte importante, que es ni más ni menos que lo que vos decías con el presupuesto de las políticas. Sí, Es- Pero Pinamar 2050 tiene que ser mucho más grande que la parte edilicia. Pinamar 2050 tiene que ser cuál va a ser el turismo que queremos en 2050. Listo. Entonces, si este es el turismo que tenemos, esto es lo que vamos a construir. Si coinciden, sí, bien. No coinciden, no, bueno. Entonces vamos a ver si vamos a apuntar a otro turismo. O bien, cómo hacemos para, si esta va a ser la ciudad y esto estamos alienando una parte de nuestro turismo, cómo vamos a hacer para darle algo por el otro lado para que la gente siga viniendo. O directamente le decimos, como hemos hecho tantas veces, ¿sabe qué? No te necesito, yo soy Pinamar, saco pecho y sigue funcionando. Y los echamos. ¿No? Como hemos hecho con tantas cosas antes, ¿no? Teníamos los desfiles de Giordano, lo que vos quieras ver para atrás, siempre en algún momento dijimos, bueno, no pasa nada y los echamos. Y después en el momento de las vacas flojas andamos lagrimeando. Eh, pero también tiene que ser la salud, la política de salud, hay un hospital nuevo que se quiere hacer, bárbaro. ¿Cuál es la política de salud? ¿Coincide? Sí. ¿El que está del otro lado sabe cuál va a ser la política de salud de Pinamar 2050? Si la sabe, le gusta, bien. Si la sabe y no le gusta, también está bien, porque hicieron un buen trabajo. Si no saben de qué se está hablando de salud y cómo va a ser el hospital nuevo, y en dónde va a estar, y cuántas camas va a tener, y qué capacidad le va a dar de salud a toda la gente que viene a Pinamar, tiene que informarlo a la municipalidad. Por eso tiene que hacer o una audiencia, yo soy muy rompehuevo, o una audiencia pública de vuelta, por localidad o por tema. Porque ese va a ser nuestro futuro. eh, que no lo vamos a ver, no va a ser nuestro futuro. Yo ya tengo 40, 2050 estamos hablando de tener 60 y pico, ya estoy jubilado, pero va a ser el futuro de mis hijos. sí. Sí, ese es un rol que el ciudadano tiene que exigir y asumir. Ni hablar de los concejales del Consejo Deliberante también. Porque este tema de planificación a futuro está bárbaro y es súper importante que no quite la mirada del presente también, ¿no? Porque en el presente hoy tenemos muchísimos desafíos que requieren ser abordados, ¿no? Y ahí hay una responsabilidad hoy administrativa de un gobierno de hacerse cargo de esas cuestiones. Entonces, ahí por eso es importante el rol de cada uno, el rol del Consejo Deliberante y el rol del gobierno, del Ejecutivo, ¿no? Actual. Sí, y me parece muy buen trabajo el que está haciendo ahora el intendente, que sube todas las cosas que significan Pinamar 2050, porque hay que, eh, no es que está todo mal, pero hay que dar a conocer, hacer pedagogía de algo que es nuestro futuro, Sí. ni Y más lo ni de menos. las audiencias públicas por localidad es muy bueno. Con de seguridad lo implementé por barrio, los temas de las reuniones vecinales son Y sumamente esa era más áspera que positivas. esta. Sí, pero terminan siendo, y eran ásperas, pero eran muy positivas, porque el aporte del vecino, la mirada del vecino es fundamental. Y además, si encima lo hiciste parte de una planificación, de un proyecto, doblemente positivo para todos, ¿no? Incluso para el gobierno actual. Cuando vos vas y la gente está enojada, pero no dejas de dar la cara y explicás y demás, llega un momento que, a no ser que tenga algo personal en contra tuyo, te va a entender. Así Porque es, vos sos humano, tenés algunos límites. así es. Y eso, y en cuanto más formado esté el ciudadano para poder ejercer ese rol del ciudadano, muchísimo mejor también, Y pues te ayuda a encontrar la respuesta también. tal cual. O a exigir, ¿no? O tener la excusa para decirle a otro, che, mirá lo que me dijeron, dame, tírame unos pesitos más que no nos alcanza. Que eso yo lo remarco mucho. Falta que el ciudadano asuma ese rol de exigir. O sea, se exige muy poco. Veo eso, me Ujú. parece, ¿no? Se exige muy poquito. Y en gran parte es por falta de conocimiento de lo que se está pidiendo. Vos Somos medio bacanes, me parece, también, como sí. ciudad. Nos agarra el síndrome de la salamandra Y del invierno. y muy bacanes porque lo que se paga no es poco. No, no, Ya no. sea como tasa, digo, como impuestos No, yo provinciales, nacionales, no saqué es poco. a principio de año saqué la cuenta, casi me muero. O sea, pagás mucho y exigís poco. Es Sí, el sumum de lo bacán. y bueno,
dentro de todo estamos en un lugar, toco madera, que funciona. Porque Pinamar dentro de todo está en un lugar que funciona. Sí. No somos como otra localidad que está en problemas. Sí, funciona. Igualmente tiene un proceso Pinamar muy particular, que es que está impregnado genéticamente, que es cómo se inicia Pinamar, ¿no? Sus inicios y su proceso, ¿no? Vinculado al sector privado totalmente. Y le debemos todo a Pinamar Sociedad Anónima y a cada una Sí, de las loteadoras. Bueno, sí, y el mejor ejemplo es Ostende. a Pinamar Sociedad Anónima y a los empresarios que se han ido Sí, sí, a los formando guerreros, acá. la familia Guerrero. Sí, no, y digo también de los que han venido después. Eh, o sea, Pinamar es hermoso por su diseño urbanístico y por lo que ha aportado el privado, básicamente. Sí, De lo que tiene de feo es lo que no ha acompañado el Estado, básicamente. y yo no recuerdo una política de Estado que dijimos, qué bueno, mirá qué bueno que está esto. Que nos haya, o sea, más, saca el cementerio, saca, no sé, alguna que otra, el polideportivo, pero no recuerdo algo que nos haya servido a los privados para decir, esto nos hizo la temporada, mirá qué bueno que está. Y a veces es en lo básico, ¿no? Es en la limpieza, es en las calles, es en veredas, es en cordón cuneta, en plazas, en espacios públicos. No, no es tanto tampoco. O sea, pero A mí me decía Massa una vez, tú te das cuenta enseguida quién es buen intendente y quién no. Si vos vas entrando a la ciudad y vos lo único que tenés que hacer es mirar el cordón, dice. Si el cordón está limpio, claro. tenés buen intendente. Si el cordón está sucio y no está pintado, Es que vos cuando asumís una función, eso es el mínimo, dice. cuando vos asumís una función, te vas a centrar en el objetivo de esa función. ¿Cuál es tu objetivo primario? Eso es lo principal. Todo lo demás son anexos que si haces muy bien lo primario puedes darte el lujo de desarrollarlos. Pero si lo primario no lo haces bien, va a pasar, porque los intendentes pasan, pero que es como que culturalmente seguimos en la misma, ¿no? La sensación No, sin sabor. no es, me refiero a este gobierno, digo a todos los que han venido atrás, incluido en el Y que he no estamos hablando del participado. gobierno municipal, habla del gobierno nacional, provincial, es lo mismo. Sí. Estás en el mismo problema. ¿Cómo te ves dentro de 20 años? Oh, ¿esa la sé siempre a la pregunta? Más o menos. No cómo te ves. Yo te doy la varita mágica, y esto sí lo digo a varios, el que escuche el programa sabe que estaba hablando. Digo, te doy la varita mágica, acá la tenés, y vos olvídate de las probabilidades, de lo que sea. Tenés la facultad de ser todopoderoso. ¿Cómo te gustaría que sea dentro de 20 años? No la tomaría nunca a esa varita. Bueno, pero Nunca. en la modalidad del pensamiento, porque vos decís, me gustaría tal cosa, pero no sé si se puede o no se puede. No tenés ningún limitante. No, yo no lo veo muy así, o sea, como filosofía de Ujú, vida, ¿no? Siempre pienso, lo único que tenés es el hoy, ujú, el presente. O sea, el pasado ya fue, con aciertos y errores, y el futuro no lo tenés. O ujú, sea, obviamente ese futuro va a estar determinado por lo que hagas hoy. ujú. Por eso es muy importante la responsabilidad de lo que haces hoy. Y de vivir una vida plena hoy, de la mejor manera, cada uno con sus cosas. A mí particularmente me gusta disfrutar de Ujú. mis hijos y espero poder seguir haciéndolo siempre, pero Reformulo. quiero, o sea, tema Mm. hijos, por ejemplo. ¿Tema? Hijos, o Dijo. sea, los hijos vos los podés disfrutar hoy que son chicos como una manera única hoy. Sí, No lo vas a poder disfrutar. O sea, mi hijo no. que tiene 16 años, me voy 10 años para atrás, lo que viví en eso cuando tenía 6 5 años, ya pasó. O sea, hoy es una nueva manera de vivir mi relación con él. Y para adelante, obviamente, va a cambiar. Entonces, hoy tenés que enfocarte en este presente. Como te pongo como ejemplo, ¿no? De los hijos. Y el El, día de mañana poder ser el un pasado padre. es nostalgia, el futuro es ansiedad. Claro, El pasado es depresión, el futuro es ansiedad. tal ¿Cómo cual. te gustaría, te vamos a cambiar la pregunta, cómo te gustaría dentro de 20 años que le dejas a tus hijos en función de conocimiento, pueblo y demás? ¿Cómo te gustaría que sea?
No, 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 no. Yo de mis hijos quiero que sean libres, o Ujú. sea, ni siquiera quiero que se queden acá, o sea, ni siquiera pretendo que tengan el apego que yo tengo con este lugar. Ujú. O sea, lo máximo que les puedo dejar es eso, Ajá. ¿no? Es la libertad, obviamente, de que estén formados con valores que Ujú. uno les ha ido transmitiendo a lo largo de los años y se los seguirá transmitiendo. Este, pero no me gustaría determinarlos a Ujú. ellos de ninguna manera. Yo particularmente me imagino siempre viviendo Ujú. acá, porque me encanta, me gusta, disfruto de cosas que a mí me encantan, como es la natación, nadar en el mar. Me gusta eso. Al mismo tiempo, ¿En invierno eh, también nadas en el mar? en este momento no, Ujú. pero le he metido bastante en invierno, sí, con traje obviamente. Tengo algún amigo que lo hace sin traje, un loquito, pero no es lo normal. Pero también me da vértigo, ¿no? Es un poco de miedo, de Ujú. temor ese futuro para este lugar, pero pues uno no deja de ser un ser humano con estas... Sí, todo cambio produce cierta resistencia y, y te produce inconformidad al principio. Y uno cuando se crió acá de chico, no sé, hoy me pasaba, fui caminando de la oficina en Cariló en la que estoy a la casa de mi viejo y olés, viste, cosas que te llevan a otras épocas, ¿no? Y eso es muy único del que vivió acá y tenés ese temor que a futuro cambie o cómo, no sé, Cariló, lo que es hoy Cariló Paisaje Protegido, va a convivir con nuevos desarrollos, ¿no? No lo sabemos. Si se va a revalorizar, si se va a mantener, si va a ser drenado de alguna manera, Sí, o diluido. tal cual. Pero El paisaje protegido no entra dentro del plan director del y otro. lo que es ese sector no, no, Este está por entiendo que fuera. no se puede tocar. Que parece Cariló viejo no deja de ser un desafío, ¿no? Vamos de vuelta, porque no lo entendí. Vos seguramente que sí. Explícame de vuelta. Paisaje protegido no entra en el nuevo plan director de No, Cariló. o sea, no entra con modificaciones, obviamente. Sigue Entiendo que, teniendo la norma de en- paisaje protegido Cariló. claro, exacto. Y ese nuevo loteo está dentro de esa No, norma o no? no, Está por fuera. claro. O sea, llega hasta la calle Constancia, Ujú. todo lo que es para el sur. Está como cualquier otra parte del partido de Claro, Pinamar. obviamente entiendo que la provincia les pide un plan Ujú. director y tendrán que presentar cómo cómo va a convivir esos nuevos desarrollos Porque con esta área de el paisaje sector viejo va protegido. a tener un montón de limitaciones que no tiene el sector nuevo. Tal cual, sí. Y cosas que le van a impactar, por Ujú. ejemplo, un nuevo acceso desde la ruta Ujú. le va a impactar de alguna manera, ¿no? Con más personas visitando el lugar y demás. Entiendo que eso estará previsto de alguna manera. Ujú. Me vas a sacar cagando, pues me vas a decir que no te gusta que te dé la varita, pero vamos a suponer que te doy de vuelta la varita. Y te digo, el partido de Pinamar es como vos querés en dos aspectos. Si yo me lo imaginara. Sí. ¿Cómo sería de diferente? Vos podés cambiar dos cosas nomás. ¿Y por eh, qué? y sería volver al pasado. Yo- no, yo creo que no me gusta, o sea, te digo, lo que no me gusta de Pinamar, es una infraestructura que se quedó, que no acompaña a todo el aporte que hace el privado, a lo hermoso que es Pinamar. Eso es algo que a mí no me gusta ver, o sea, hay asfaltos que están destruidos, veredas que no existen, el servicio de limpieza que no llega a la altura de lo que demanda la comunidad. eh, Servicios urbanos, digamos. sí, eso para mí Servicios urbanos, asfalto y veredas, haríamos ¡ping! sí. Y los transformaríamos en lo que supo Y, ser. y después todo lo que tiene que ver con lo vial y la seguridad vial, también me parece que hemos dejado que las cosas se desordenen demasiado. Estoy hablando de UTV y Ujú. cuatriciclos y demás. Eh, y
a algunos no les va a gustar lo que le voy a decir, pero yo no concibo lo que pasa en el norte de Pinamar con este tipo de vehículos y lo que pasa en Cariló, que ahora ya no pasa por este nuevo Ujú. desarrollo que casi Es San Tomás. sí, que ha impedido el Ujú. ingreso de estos vehículos. Pero me parece que no va, ¿no? Ese descontrol Pasó el no. tiempo. Pero bueno, pasó y está ahí, es una realidad que está y que al funcionario que le toca administrarla. A mí me tocó, como secretario de seguridad, lidiar con toda esa locura. Poner la cara con los medios de comunicaciones nacionales que no tenían noticia y venían a romperte las ripes. Sí, y al mismo tiempo, ¿cómo explicar eso, no? Y eso Por un es. lado, como secretario de seguridad me tocaba tener seguridad en playa y Ujú. me tocaba ir a juntar los muertos o los heridos. Y me tocó ver cosas tremendas, ¿no? Como primera temporada que asumo, Ujú. un chico de 6 7 años que pierde la vida en los médanos, arriba de un cuatriciclo. No tenés manera Y de, no, de viste, poder explicarlo, ni decir, ni nada por el estilo, y no, porque ya. sí, le podés caer al padre que fue un irresponsable porque le dio el cuatriciclo, pero cuando mira para el costado es algo cultural Ujú. también. Y, pero bueno, es algo que se fue del control, ¿no? Diferentes gobiernos lo dejaron ir y es la realidad que hay hoy. Y de muy difícil solución. O sea, la solución va a estar cuando Monte Carlo esté en pleno desarrollo. Sí, se termina, Claro, no puede andar más porque no tiene dónde ir. tal Como cual, la bueno, solución de Cariló es fácil. ahí se Sí, eso terminó. son. Ahora vos me preguntás, porque están estas contradicciones, ¿no? Eh, el UTV y el cuatriciclo son vehículos off-road. O Ujú. sea, si hay un lugar donde pueden andar, Es ahí. es ahí. Claro, Claro, es fuera de vista, es ahí. claro. Sí, sí. Nosotros lo que hicimos, primera temporada, segunda temporada, en realidad fue una política de separar la paja del trigo. O sea, creamos zonas de seguridad, bueno, que llevamos adelante la ordenanza también, sectores bien delimitados donde los vehículos podían ingresar y estacionar, nada más. Porque en ese momento había otra problemática que hoy ya no existe, que era que los vehículos te estacionaban adelante de la casilla de guardavía. Ujú. Y cuando salían o daban marcha atrás, no sabía qué pasaba si se llevaban puesto un chico. Ordenamos todo eso y todo lo que es la zona de médanos lo Eso lo hicieron con tomamos, todos los palitos. claro, Y la delimitación de dónde y cómo. mucha cartelería y bueno, y mucha delimitación con estos palitos que la gente cuando salía de la zona segura que le Ujú. llamábamos nosotros sabía que estaba A la buena de Dios. a la buena de Dios, claro. O sea, si te matás allá, cuando tengamos un vehículo para ir a buscarte, te vamos a buscar. Básicamente era eso. Eh, Bajo tu propia responsabilidad. Lo único me parece que, viste que tendrías que cobrar el operativo de rescate, Sí, como hacen en otras partes del mundo. sí, Andá, chocaste, si tenemos que mandar el helicóptero, tanto. sí. Tenemos que irte a buscar con la ambulancia, tanto. Hacete cargo de tu vida. Sí, después en el último tiempo todas esas delimitaciones se fueron perdiendo, entonces además era la explicación que cuando pasaba algo le dábamos a los medios de comunicación, era nosotros disponemos de esta zona para que los vehículos puedan circular con ciertos márgenes de seguridad. Los vehículos que ingresan fuera del otro lado, o que van del otro lado, hayan accedido por la ruta o por donde sea, es una decisión personal y es como el fuera de pista en el esquí. Sí, Cuando alguien hace esquí fuera de pista, bueno, sí. Sacá esos de ahí, agarrá 5 campos de Madariaga que están al lado y lo haces en el campo de un privado de Madariaga y estás en la misma, tal mismo cual. lugar. O el médano blanco de Necochea. También nos permitía en la zona segura poder ejercer ¿Mm? controles, o sea, que no haya un menor arriba de un cuatriciclo, porque además cuando vos ves la estadística de accidentes, los accidentes no ocurren en la olla, ¿Mm? en la mayoría. O sea, los accidentes graves ocurren con personas, o ha ocurrido con chicos o con gente muy grande capaz. El Es que no tiene capacidad de reacción, claro, o que no sabe. Ese sí. es el problemático, Cuando por así mirás decirlo. los accidentes más graves de Pinamar fueron chicos que no ¿Mm? tendrían que haber estado en ese vehículo o en las condiciones en las que estaban, como pasó ahora este año, tengo entendido. Sí, que es anecdótico que haya pasado en los médanos. Le pasaba en Bungie Libertador, chocaban de frente contra otro, el accidente le iba a producir igual, Sí, porque sí. Bueno, es lamentable porque el papá lleva al nene a UPA. a eso iba. El vehículo, son vehículos off-road, son para esos sectores, para el campo.
para los médanos. Lo donde no deberían andar es acá, Ujú. en el En casco el urbano. ejido, en el Claro. ejido urbano. Pero bueno. ¿Algo más te gustaría agregar? Y hablamos bastante. Sí, sí, sí. Te Bueno. debo la de los 20 años. No, sí, también para futuro no quisiste ir a ningún lado, así que bueno, está bien, pero creo que fue más que productivo esto. Sí, ¿Vos te sentiste a gusto? voy a pensar bastante sobre eso. Pero, ¿te gusta? ¿Sos un tipo que le gusta planificar y demás? ¿No tenés No, una por eso te aclaré, planificación? me gusta planificar a nivel profesional, La a vida, nivel personal, que sea lo que Dios quiera. y un poco sí. Que dé la fuerza nada más para ver cómo llegamos a donde tenemos que llegar y listo. Me gusta mucho la navegación y eso tiene mucho, ¿viste? De que no sabes con qué te vas a enfrentar, pero más o menos sabes cuáles son las cosas que te vas a tener que enfrentar y saber que... ¿Navegación en qué sentido? No, la navegación a vela. Mm. Mar. Sí, hace mucho que no lo hago, pero Sí, son esas cosas que uno tiene ahí pendientes. estamos de espaldas un poco al mar. Tenemos como algo, no tenemos cultura de mar, No, de pesca, no, de gozo, de vela. no. No la tengo yo, no sé, no hay. Sí, ahora de a poco con algunas disciplinas nuevas Ujú. como el kitesurf y demás, han acercado mucho a la gente, ¿no? Pero, Al vínculo con el mar. y bueno, Pero no, y a la es gente que nada en invierno, pero a los márgenes, poquitos, lo sí. poquito que nada en invierno. Muchos hacen surf en Pinamar. Y bueno, a nivel kitesurf se ha convertido en un punto muy, muy importante Pinamar. ¿No? Y es importante lo que decís, o sea, pensarnos de cara al mar, ¿no? ¿No? Importante para Pinamar 2050, tomen nota. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Eder. No, por favor.